Un, dos, tres y... Muy buenas tardes, estimados oyentes. Nos volvemos a encontrar en este domingo para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué Dios tiene para nosotros en este día? El mensaje lleva por título Nuestro aliento y refugio, y lo encontramos en el Salmo 91, que vamos a pasar a leer de inmediato. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es el salmo que hemos leído, el Salmo 91. Oremos. Señor, gracias te damos una vez más, Padre Celestial, por podernos reunir a compartir de tu palabra, de tu mensaje, tu voz, tu voluntad, tu principio, lo que tú quieres para que el hombre aplique en su vida, para que le vaya bien sobre esta tierra que lo has puesto, Señor. Oh Padre, háblanos, Señor. Haz que nuestros corazones puedan entender cuál es el mensaje de fondo que tú tienes en el día de hoy. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Este salmo no lleva título, no tiene, por lo que se desconoce el autor, debido a que comparte algunos temas con el Salmo 90. Algunos piensan que Moisés pudo haber sido el autor, debido a que comparte algunos de los temas y frases también de los Salmos 27 y 31. Algunos piensan que puede haber sido el autor David, porque hay parte de su lenguaje, de sus fortalezas, habla del escudo. Eso hace que recordemos a David, quien, según la Septuaginta, lo atribuye a él. Otras frases hacen eco del cántico de Moisés en Deuteronomio 32, al igual que en el Salmo 90. Muchos han advertido el carácter maravilloso de este salmo, pues no hay un salmo más alentador, donde la fe está en su mejor momento y habla notablemente. Es imposible imaginar algo más sólido y más profundo. En el Salmo 91 es, a diferencia del 90,
que es un salmo de muerte, este Salmo 91 es un salmo de vida, es un salmo mesiánico que nos ofrece una imagen del Señor Jesucristo, nos revela un maravilloso lugar de protección y de seguridad para nosotros. El Salmo 90 nos mostraba una figura del primer hombre, Adán. Y en Adán todos morimos. Por ello hemos dicho que ese era un salmo de muerte. Pero este Salmo 91 nos habla del Señor del cielo, del Creador, y es verdaderamente un salmo mesiánico. Es un salmo que da y ofrece vida. También podemos destacar que una parte de este salmo ha sido citada por Satanás, por lo que es un salmo que este Satanás conoce muy bien. Veamos entonces, vamos a volver a leer en el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En este versículo 1, Moisés habló de Dios como el refugio de su pueblo. Las primeras líneas del Salmo 91 parecen llevar esa idea más o menos lejos. Moisés habló de Dios como la residencia, la habitación y el hogar del hombre. Hay muchos seguidores de nuestro Señor Jesucristo que parecen saber poco de lo que es el abrigo del Altísimo o de lo que significa morar bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, David sí escribió esto, si es que él lo escribió. Era un guerrero y un hombre muy familiarizado con las realidades de la vida. Es cierto que la vida del Espíritu parece llegar más fácilmente a unos que a otros, pero hay un aspecto del abrigo del Altísimo que es para todo aquel que confía en el Creador del universo. Bajo la sombra del Omnipotente, este término nos dice que esto simboliza una gran cercanía que tiene que haber con alguien o con algo, a fin de que su sombra nos alcance o caiga sobre nosotros. El francés Ridley Abergal sugiere 4 formas en que la Escritura habla de la sombra del Omnipotente. Primeramente dice, y la relaciona con la sombra de la roca. En Isaías 32:2 escribió el profeta lo siguiente: y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. También se puede relacionar con la sombra del árbol, y ahí tenemos el pasaje de Cantar de los Cantares 2:3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. También lo relaciona con la sombra de sus alas. En el Salmo 63:7 dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y por último, lo relaciona con la sombra de su mano. Ahí nuevamente tenemos al profeta Isaías, en Isaías 49:2. Dice lo siguiente: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Así que en los versículos 1 y 2 del Salmo 91 se utilizan 4 nombres maravillosos para Dios. Se le llama Altísimo, Elión; Omnipotente, Shaddai; Jehová, Yahvé; mi Dios, Elohai. En el versículo 2 entonces dice: esperanza mía y castillo mío. El que interiormente mantiene una gran relación con Dios conoce la majestad de su protección, pues Dios mismo se vuelve en una poderosa esperanza
y fortaleza para el creyente. Cuando dice mi Dios en quien confiaré, significa una estrecha relación con Dios y todos los beneficios que provienen de este vínculo, no solo para los que conocen a Yahvé como Dios, sino que también es verdaderamente para todos los que confían en el Dios creador. Cuando un creyente comprueba que recibe de Dios su protección y recibe también consuelo y cuidado, va a confiar aún más en Él y lo va a reconocer cada vez más como su Dios. Spurgeon nos sugirió algunos ejemplos bíblicos de diferentes personas que tenían su propia expresión de la frase mi Dios. Yo le voy a compartir solo 3. Primeramente, mi Dios es la confesión de la joven convertida. ¿Quién es esta joven? Ruth. En Ruth 1:16 se escribió lo siguiente: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Una segunda muestra es, mi Dios es la creencia individual del cristiano. ¿Y quién es este? Tomás, ¿se recuerdan? En Juan 20:28, ¿qué dijo Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y por último, mi Dios es el consuelo más profundo para los hijos de Dios en una gran aflicción. Aquí encontramos al Señor Jesucristo. En Mateo 27:46, ¿qué dice? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto, sin pecado y santo, Él siempre habitaba al abrigo del Altísimo. ¿Cuál es el problema de nosotros entonces? Es que muchas veces estamos ahí, bajo el abrigo de Dios, pero no nos quedamos mucho tiempo bajo esta protección de nuestro Señor. A veces nos vamos y ahí cometemos un gran error. Versículos 3, 4 y 5. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Dice, Él te librará del lazo del cazador. El salmista acá nos señala la forma específica en que Dios protege y cuida a sus santos, empezando por librarnos del lazo del cazador. Generalmente los seres humanos, espiritualmente, somos a veces débiles y muy propensos a ser atraídos a nuestra propia destrucción por enemigos astutos. No obstante, Dios siempre se va a asegurar de que nadie nos atrape, ni el más hábil engañador, cuando estamos bajo Él, bajo su protección maravillosa y divina. Bien sabemos que el diablo y sus agentes a menudo obran como lo hace un cazador. ¿Cómo? ¿Qué hace el cazador? Primero, el cazador trabaja en secreto. Segundo, el cazador cambia su trampa y método. Tercero, el cazador a menudo seduce con placer o beneficio. Y por último, el cazador a menudo utiliza un mal modelo, es decir, una carnada para que nosotros podamos caer. Estas verdades están escritas en singular, porque son para cada persona en particular, son para el que deposita su confianza en Dios. ¿Cómo puedo librarme de esto? Bueno, deposito y me entrego bajo la protección maravillosa y divina de nuestro Dios Altísimo. También dice de la peste destructora. Dios también protege a su pueblo en tiempos de peste y enfermedad. Ahora es preciso sí entender
que el escritor de este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, en ningún momento ha buscado predecir que esto fuera una promesa absoluta, de que todo creyente sería librado de todo lazo o peste. No es eso lo que está diciendo. Lo que sí el salmista quiere decir es que en muchas ocasiones Dios ha hecho eso precisamente por su pueblo, porque este pueblo ha puesto su confianza en Él. Así que, ¿qué ha hecho Dios? Ha librado al pueblo de la peste destructora. Esto no quiere decir que los que confían en Dios nunca mueren de enfermedades infecciosas, no, ni que nunca sufren por el complot de un enemigo, no. Lo que está diciendo, o lo que quiere decir, es que quienes confían en Dios normalmente se libran de tales peligros. Leamos aquí una historia que les voy a compartir. Se trata de Lord Craven, un cristiano que era un noble que vivía en Londres, cuando la plaga devastó la ciudad de Londres en el siglo XV. Para escapar de la pestilencia que se extendía, Craven decidió dejar la ciudad para ir a su casa de campo, como lo hicieron muchos de su posición social. Ordenó entonces que prepararan su coche y su equipaje. Pero mientras caminaba por uno de los pasillos de su casa, a punto ya de entrar en su carruaje, escuchó a uno de sus sirvientes que le decía a otro: «Supongo», le dijo, «por el hecho que mi señor abandona Londres para evitar la plaga, es que su Dios vive en el campo y no en la ciudad». Fue un comentario sencillo y aparentemente inocente, pero a Lord Craven le impactó tanto que canceló su viaje y dijo: «Mi Dios vive en todas partes y puede preservarme tanto en la ciudad como en el campo. Me quedaré donde estoy». Así que se quedó en Londres y ayudó a las víctimas de la peste, y él mismo no contrajo nunca la enfermedad. Es un comentario de Boyce. Lo que sí dice Morgan es que los hijos de Dios no siempre son inmunes a la plaga física y a la pestilencia, pero siempre están protegidos de las fuerzas espirituales que son destructivas mientras están habitando bajo el abrigo del Altísimo. Versículo 4 dice: «Con sus plumas te cubrirá». Es una metáfora. Dios es representado como un pájaro, abrigando polluelos debajo de sus alas, tal como David lo describió previamente en el Salmo 61:4. Hay también una relación entre Mateo 23:37, cuando el Señor Jesús dice: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Y esto se relaciona con este versículo 4. Jesús hubiera salvado y hubiera protegido Jerusalén y a todos sus habitantes, pero la mayoría de la gente no estuvo dispuesta a que Él los protegiera. No acudieron a Jesucristo. También dice: escudo y adarga es su verdad. Los símbolos de la protección de Dios continúan con su verdad, que representa a un escudo más pequeño y a menudo redondo, y la adarga es un escudo de cuero con forma ovalada o de corazón. Por lo que el que confía en el Señor, en el fondo tiene una doble armadura para defenderse de los ataques del maligno. Hay personas que en tiempos de guerra han recordado estas palabras y creen ellos haber encontrado protección en situaciones muy peligrosas. En el 5 encontramos lo siguiente: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Tener a Dios como refugio y escudo da fuerza y da valor al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, o usted, estimado oyente,
está sumido en un profundo temor, es una indicación de que no tiene la confianza correcta en Dios como su protector y consolador. Durante nuestra vida, como hijos del Altísimo, nuestro Señor puede permitir que nos sucedan muchas cosas. Un caso de ello es Job, y como le sucedió a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra confianza está en saber que ninguna situación está fuera del control de Dios. También se escribe ahí lo siguiente: ni saeta que vuele de día. El salmista declara todo tipo de destrucción que podría venir en todo tipo de circunstancias. Puede llegar de noche o puede llegar de día. Puede ser que llegue en la oscuridad o al mediodía. Podría llegar como un terror o como una saeta, como una pestilencia o como una mortandad. De la manera o de la forma que llegue, siempre Dios es capaz de defendernos y defender a sus escogidos que hemos creído en Él como nuestro Señor protector. Versículos 6, 7 y 8. Ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Estos versículos pueden ser usados por el pueblo de Dios, y Dios ha hecho que estos versículos sean efectivamente reales para muchos de sus hijos en su vida. Les presento ahora una cita del doctor Gaebelein, un maestro de la Biblia. Él decía lo siguiente sobre este pasaje: pensemos en el Señor primero. En Él no había pecado, y aquello que era resultado del pecado, como la enfermedad y la muerte, no podía demandar nada de nuestro Señor. Desde todo punto de vista, Él siempre fue un hombre perfecto. Y ya que Él confiaba en Dios, su Padre, anduvo y vivió en perfecta obediencia. Así que el gran cazador, que es Satanás, no lo pudo apresar, ni tampoco la enfermedad destructiva. Cubierto por sus plumas y bajo sus alas, el hombre perfecto en este mundo encontró su refugio permanente. Él no experimentó el temor, pues lo que sucedía a otro no podía acercarse a él, y aquellos que son suyos le siguen en una vida de confianza y obediencia, reclamando para ello también esta maravillosa protección. Aquellos que a lo largo de la historia han considerado estos versículos como propios, tenían el derecho a hacerlo. Dios convirtió estas palabras en una experiencia real en sus vidas. Sigamos escuchando al doctor Gaebelein, porque él continuó diciendo lo siguiente: cuán cierto es que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Ahora el fanatismo puede reclamar todas estas declaraciones como si tuvieran un significado absoluto para el Hijo de Dios. Y la experiencia muy a menudo nos enseña lo contrario, porque nosotros fracasamos, somos criaturas equivocadas, necesitamos la disciplina, y a pesar de la prueba de la fe, sin embargo, en todo ello, el creyente puede tener paz perfecta, sabiendo que todo terminará bien. Aunque Él me matare, en él esperaré, decía Job 13:15. Esa frase puede representar el punto culminante de la fe verdadera y la confianza en Dios. Versículos 9 y 10. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué has puesto a Jehová por tu habitación? Los principios y promesas en estos versículos están dirigidos a aquellos que confían en Dios, haciéndolo una habitación, una fuente de vida y satisfacción. Dice que no te va a sobrevenir mal. Se repiten las promesas anteriores de los versículos 5 al 8, de la seguridad y protección incluso en tiempos de plaga.
Una vez más, esto no se considera una promesa absoluta para todos los creyentes bajo todas las circunstancias, porque personas amadas del pueblo de Dios también han caído en mal o han muerto en plaga. Corresponde esto a una expresión general de la protección, del consuelo y del cuidado de Dios por su pueblo, pues se refiere más bien también a una persona que habita realmente con Dios, y no para alguien que solo permanece o parece o imagina que habita con Dios. Es solamente para los que realmente están unidos a Dios. Lo que debemos entonces entender es que esta y otras promesas similares deben interpretarse como que ningún hombre bueno pudiera ser eliminado por la plaga u otras calamidades comunes. Porque no es lo que Dios dice. Dios nos dice que vamos a tener aflicciones. Eso es lo que Dios dice. Pero nos dice también que no vamos a recibir ningún mal. Versículos 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este es el pasaje que Satanás citó cuando tentó al Señor Jesucristo en el desierto, ya que sabía que este salmo se aplicaba al Señor Jesús. Según Lucas 4:10, Satanás le dijo: porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Vemos entonces cómo Satanás citó las Escrituras para sus propósitos, por lo que la mencionó mal, pues quitó la frase final que dice que te guarden en todos tus caminos. El Señor Jesucristo dijo que había venido para cumplir la voluntad de su Padre, es decir, andar en sus caminos. Él se habría salido de la voluntad de Dios si hubiera entonces intentado hacer pan de las piedras, tal como se lo propuso Satanás la primera vez, o haber aceptado los reinos del mundo ofrecidos por Satanás, o aún más, si se hubiera lanzado al vacío desde el pináculo del templo. La promesa completa era, pues, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, tal como lo dice el Salmo 91. Ahora en el versículo 14 notamos que se repite 2 veces la expresión por cuanto. Dice el versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dice también el versículo 15: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Y por último el versículo 16 dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto en mí ha puesto su amor, estos últimos 3 versículos están escritos en primera persona, mientras Dios habla promesa y bendición para su pueblo. Habla específicamente sobre aquellos que han puesto su amor en Dios. Se ha señalado maravillosamente que las últimas palabras de este salmo no son dichas por el pueblo de Dios, sino para el pueblo de Dios. Nuestra cultura actual a menudo piensa en el amor como algo que le sucede a la gente, no como algo que uno elige. La frase, por cuanto en mí ha puesto su amor, nos recuerda que un aspecto significativo del amor es el hecho de la elección, y esto describe en parte el amor que debemos darle a Dios. Y este amor, en el fondo, debe incluir aspectos como lo siguiente: pasar tiempo con Dios, escuchar a Dios, leer lo que Dios nos ha escrito, hablar con Dios, pensar en Dios en tiempos libres, adorar a Dios, hablar de Dios a otro, dar a Dios y hacer sacrificios alegremente para Él y por Él. Esto es parte del amor a Dios. En el versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé. Dios promete responder la oración del que le ama y del que verdaderamente conoce al Señor. Con Él estaré,
en las últimas líneas del Salmo, Dios nos habla de bendiciones personales que Dios entrega al que lo ama y al que lo conoce. La bendición de su presencia es porque con Él, dice, yo estaré en la angustia. La bendición de su protección, lo libraré, dice. ¿Cuál es la bendición de su promoción? Le glorificaré. ¿Cuál es la bendición de su prosperidad? Lo saciaré de larga vida, dice. Y por último, ¿cuál es la bendición de su preservación? Y le mostraré mi salvación, dice. Esto es lo que he querido compartir esta tarde de domingo. Este maravilloso salmo que nos señala cómo es el refugio de Dios. Vamos a la oración, estimados oyentes. Bendito sea, Señor, Dios Padre nuestro. Señor, solo a ti corresponde la grandeza, el poder, la gloria y el honor, porque tú eres soberano sobre todo lo que existe en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Tú eres el Dios eterno por los siglos, y en tus manos está el poder y la fuerza. Te damos gracias y te alabamos tu santo nombre. Solo pedimos que estas palabras tuyas que hemos escuchado en este día no vuelvan vacías, sino que hagan lo que tú quieres y que sean prosperadas para aquello para cual tú enviaste, Señor. Pedimos todo esto en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Amén, amén y amén.